Hola a todos, mi nombre es Andrés y hoy les traigo un nuevo video de la serie de Analizando las civilizaciones, y este día haremos un repaso sobre lo que es las diferencias entre estrategias para entender mejor a los suecos. Partamos por principales conceptos. El Torp. El Torp es una cabaña que, como ustedes pueden ver, vale 140 de madera, alberga 10 habitantes y recolecta recursos. Siempre hay que colocarlos lo más cercano a los dos tipos de recursos, a la madera y al oro. Esto es para que tenga un campo que ustedes puedan observar con el mouse, que ejerce una zona que te permite obtener lo que es el área de recolección de recursos. Ahora, una de las principales virtudes que tienen los suecos es que una de sus economías puede depender meramente de las cabañas. Como ustedes pueden ver, recolecta a una velocidad de 0,27. Eso es bastante bueno, porque normalmente las cabañas se usan para recolectar el oro de las minas. Y en este caso es una mina de oro con 5.000. Entonces, cada 0,27 te da un goteo de recursos, que ahí ustedes pueden ver que es de 16. Ahora, ¿cuánto equivale aproximadamente la cabaña a comparación con un aldeano? El aldeano, cuando pica, podemos ver que equivale su velocidad a 0,60. ¿Qué significa esto? Es alrededor de 4 veces más que una cabaña. Esto es importante conocerlo porque, como ustedes pueden ver, estamos sin las mejoras. Una de las estrategias que he estado más pendiente de últimamente cuando veo a los suecos es que las personas simplemente ponen a los aldeanos, bueno, al subir a segunda, ¿no? Crean muchos aldeanos al principio, lo típico. Con la poca madera que te dan al inicio de la partida, empiezas a hacer las suficientes cabañas y el resto las vas moviendo a lo que es la comida. Y una vez que sacas esos restos de comida, subes a segunda con 15 aldeanos, que es como lo estándar, se podría decir. En lo que, haciendo eso, obtienes cierta rentabilidad en términos costo-beneficio. Pasas rápido y dedicas todos tus aldeanos a la movilización en la madera. Al crear y al obtener mucha madera, inviertes en torps. Ahora, esto es importante ejemplificarlo, porque nos dará ciertas bases a la hora de exponer los distintos argumentos para que nosotros podamos ir observando las distintas combinaciones que hoy día les traigo gracias a una baraja que acabo de hacer para ustedes, para que hagamos una comparación más objetiva. En primer lugar, hay varias aperturas. En primer lugar, puedes utilizar a lo que es a tus aldeanos para recoger mucha comida, avanzar a segunda con cualquiera de los políticos que tú estimes conveniente, o puedes quedarte en primera y hacer esta carta, carretón de colonos más 7 ovejas. El carretón de colonos te permite hacer una cabaña o una granja o un corral, que es para obtener a las ovejitas y hacer que engorden hasta un máximo de 300 de comida, si no mal estoy. Entonces 7 ovejitas con una buena cantidad de comida te da muchas ventajas, porque es más que los 700 de comida en segunda, lo cual es bastante interesante. Si nosotros lo ponemos a reflexionar un poco, podría ser incluso mejor y te deja una estructura. O puede ser una cabaña y dejas a las ovejitas tranquilamente ahí, por mientras que tú sigues recolectando comida y luego se hace el corral, o te comes a las ovejitas y aún así al iniciar obtienes 50 y por cada ovejita. Entonces vas con 50 por 7, son como 350, si no me fallan los cálculos, que sigue siendo un envío interesante porque aparte te da una estructura. Y esa es la segunda apertura que tienes en segunda edad. Ahora, en segunda edad, aquí empiezan cosas más interesantes. En primer lugar, porque ahora ya tenemos la habilitación de la carta de herrajes. Esta carta hace que las monedas obtenidas por lo que es las cabañas mejoren en un 125%. No tenemos que confundir estos números con
la mejora hacia los aldeanos, solo es a las cabañas. Y también depende exclusivamente si la cabaña está al lado de la mina de oro. Entonces, ¿qué quiero destacar con esto? En primero, el conflicto que hay. Cuando tú dependes exclusivamente de un recurso, lo único que haces es entorpecer la economía. Me explico, si estás constantemente dependiendo de la cantidad de madera que tienes, en algún punto de la partida vas a sufrir al frente de push o de un rush rápido o de un fast industrial o fortress. Entonces eso hay que empezar a distinguirlo bien. La creación de muchos torps, como ya lo hemos estado diciendo en lo que es el video anterior, debe ser una estructura soporte más no un pilar de tu economía. ¿Esto por qué? Imaginemos que tenemos 4 torps. Gracias a la mejora, equivale a un 0.54. Sigue siendo inferior a un colono. Ahora, se puede argumentar que tener 20 cabañas, que es como el máximo de cabañas que puedes obtener, sería como 20 aldeanos extras solo por recolectar madera. Ahora bien, no sé si saben, pero la madera es el recurso más difícil de obtener. Entre los 3 es inferior al oro y también a la comida. Esto también hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que tú sacas lo que es la madera, te da más tiempo para obtener otros tipos de recursos que son de igual manera más valiosos, como lo podría ser el propio oro para las unidades o la propia comida para seguir construyendo más aldeanos. Entonces, teniendo esto en cuenta, la cabaña con 0.54 contra el aldeano es tener un aldeano menos. Al hacer la cabaña, dependes únicamente de que la cabaña esté en primer lugar activa en la partida, o sea que no haya sido destruida, y en segundo punto que esté al lado de una mina. Si no, te hará el papel de sacar comida, y solamente si está al lado de un punto de madera, y dependiendo de la cantidad de madera, te dará un goteo de recursos sobre la misma cantidad. Como ustedes pueden ver aquí, ejemplifico más lo que es el valor del colono a comparación con la cabaña. En mucha diferencia, el colono al sacar comida es 3 veces más que una cabaña, y al oro es una vez menos inferior, o sea que necesitaría básicamente 2 para recién mejorar a un colono. Y nosotros, al necesitar 2 cabañas, estamos expuestos a que nos las destruyan y perdamos lo que es la inversión. Entonces, y como la madera es el recurso más caro de obtener, no es conveniente depender únicamente de lo que es las cabañitas y hacer solo madera, cabañitas, carolinos y cañoncitos de cuero. Y eso es como una forma, la más estandarizada, la más simple, pero a la vez la más riesgosa, porque no hay diversificación de recursos, y contra una persona que juegue mucho al rush, cuando juegue mucho a la dispersión de unidades, básicamente a alguien habilidoso, esa estrategia normalmente no va a servir. Ahora, no solo les vengo a dar un problema, les vengo a dar también una solución. He encontrado esta carta que se llama Orfebre, que le tiene la mayoría de cartas, europeas al menos, que, como ustedes pueden observar, dice: la velocidad de trabajo de recolección de la mina aumenta en un 20%. O sea, los aldeanos van a recolectar más recursos. Ahora, también dice que cambia la cantidad de recolección para una mina en 20%. Este cálculo sí lo hice, y como la mina de oro obtiene 5000 de lo que es el oro como tal por la mina, que es la cantidad máxima que tiene, gracias a lo que es la carta, la mina, según el aldeano, contra más vaya picando, va a conseguir una cantidad exacta de 6000 de oro. Esta carta no aplica a lo que es la cabaña, pero sí aplica a lo que es el monasterio de algunas unidades, o sea, algunas civilizaciones más africanas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú colocas esta carta en demás de la de engranajes?
obtienes a un aldeano con una velocidad de 0.72. Ya se asemeja a 2 casitas. Ahora, esto es sin las mejoras de lo que es el mercado. Porque una vez que vamos obteniendo las mejoras del mercado, el aldeano va mejorando en lo que es la recolección del mismo recurso. Pero la ventaja del aldeano es que puedes ir movilizando. Flexibilidad. Eso es lo que quiero destacar en lo que es la estrategia con el orfebre. Cuando nosotros obtenemos una economía diversificada basada solo en aldeanos, podemos tener la flexibilidad de que en algún momento, cuando estamos en algún apuro, por ejemplo, nos falta comida, entonces muevo a todos mis aldeanos a comida. Nos falta oro, muevo la mayoría de mis aldeanos al oro. Me falta madera, muevo a unos pocos de la comida a la madera. En los casos de las cabañas, esto no pasa. Las cabañas van a depender de si tienen los recursos, que es el arbusto, el oro o la madera cercana, porque si no la tienen, directamente es una casa más. Entonces, con las mejoras ya puestas de lo que es el mercado, obtenemos que el señor colono saca a 0.90, ligeramente inferior a lo que es el 2 cabañas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que con el colono, como ustedes pudieron ver en lo que es las mejoras, déjenme ejemplificar aquí en el árbol de tecnologías la cantidad exacta que hemos invertido solo para conseguir la velocidad de 0.69 sin la necesidad de una carta específica. Por ejemplo, déjenme lo busco, que estaba por aquí y se me pasó, creo. Aquí está. Lavadero de oro que te da por 75 de comida y 75 de madera un 10%. Ahora, amalgamación te da otro más de velocidad de recolección por 200 de madera y 200 de comida. Entonces, entre estos dos hay menos de la cantidad que se requeriría para las dos casas. Sí requeriría un poquito de comida, pero a cambio de eso tienes lo que es una carta, o sea, una cantidad de recolección muy parecida a lo que es las dos cabañas en un aldeano. Y ahora, lo interesante es que si tú no te envías esta carta, ya no dependes tanto de lo que es la cabaña. Entonces, eso quiero ejemplificarlo y espero que se me haya entendido bien. La carta como tal de herrajes solo te sirve en partidas de equipo. No te sirve en partidas de lo que es 1 contra 1. Si tú quieres un 1 contra 1, te sirve mucho más el orfebre, porque te da más recolección en la mina como tal, por mientras que recolectas a una velocidad muy parecida a las dos casas, sin la necesidad de tener las dos casas. A eso quiero llegar. No necesitas gastar lo que es 180, o sea, 280 de madera, que es literalmente el recurso más lento de conseguir, para obtener a un aldeano que hace un trabajo muy similar y con una mayor cantidad de recolección. A eso quiero llegar. El aldeano es un poquito más lento, pero te da más. Y solo con una carta. No es necesario la de herrajes. Entonces, ¿con qué llegamos a esta conclusión? El aldeano debe ser siempre el pilar de tu economía. Las casitas tienes que jugarlo como un británico, distribuidas alrededor de los puntos e idealmente cercanas al oro. Y eso es como lo principal, ¿no? Para que saques un máximo provecho. Las casitas nunca debe ser tu centro de economía. Dejar todos tus aldeanos a lo que es a la madera, lo único que te deja es que hace una inflexión económica. ¿Por qué? Porque hay cuello de botella. Tú al distribuirte excesivamente en la madera, al inicio de la partida, independiente que sea un valor a largo plazo, la otra persona al pucharte, al hacerte un rush rápido de, no sé, picas con mosquetero, no hay mucho más que hacer. Porque si te destruyen lo que es las casas, perdiste todo lo que hiciste. Y en ese punto ya perdiste la partida. Entonces, a eso quiero llegar. Ahora, sigamos ejemplificando un poquito más. Y esta vez con una carta que es Wapitis,
que me llamó mucho la atención. Porque ahora la vamos a revisar, y es que esta unidad, que da en teoría 15, en teoría puede ser una diferencia a los 700 de alimento, que como ustedes pueden ver, acabo de hacer una muralla. Entonces estuve pensando que hacer una economía más estacional, tipo una apertura en segunda edad, que sea lo suficientemente buena, como por ejemplo unas murallas aquí, jugar un poquito más defensivo al inicio de la partida con una distribución esencial de tropa. Ya saben, muchas casas hacia los lados. Esta sería una de las estrategias que quiero enseñar ahora, que es con estos guapitis. Como ustedes pueden ver, te da 500. En 2 ya hay más de 700. Solo en 2, y aquí hay 15. Entonces, lo que yo quiero ejemplificar es que hay cartas mejores que otras que no lo parecen. La de los guapitis es una de ellas. Y creo que aquí hay algunas cosas que vamos a ir viendo, que es alrededor de toda esta baraja, que es equivalencia a largo plazo. El guapitis es una carta que deberías de obtener lo más antes posible y reemplazar a los 700 de alimento, aunque puede ser un poquito más lento. Si lo dejas a lo que es al lado de una cabaña, se va recolectando la cabaña, la comida, y a la vez los aldeanos van recolectando lo que es el animal. Entonces, los guapitis es una carta que deberías de utilizar como una recomendación. Orfebre es una carta que deberías de reemplazar por herrajes, porque aunque no tenga la carta de herrajes, vas a tener una velocidad de 0.27. Entonces la cabaña va a seguir haciendo su papel, por mientras que el aldeano va a sacar una mayor cantidad. Entonces sería un 2x1. Mi recomendación como una apertura al avanzar a segunda edad sería 5 aldeanos en madera, 5 en oro, 5 en comida. Pero si prefieres, puedes cambiar un poquito, no sé, el oro de 5 lo puedes cambiar a 2 o a 3 y moverlo dependiendo a tu gusto, o a madera o a comida. O al revés, cambiar lo que es la comida, lo puedes mover a madera y mantener un flujo constante en oro, pero siempre manteniendo los 3 principales puntos de economía fluyendo, para que no haya cuello de botella y no hayan problemas esenciales en la partida. Ahora, uno de los problemas de los suecos es su excesiva dependencia en la madera. Como ya hemos estado nombrando, la madera sirve para construir tanto las cabañas como para el puch arcaico que vimos en el video anterior, ballestas más piqueros. O en futuramente, cuando combinemos lo que es las unidades de cañones, como los cañones de cuero, que también son uno de los pilares de la partida. Ahora, como los colonos tienen tanta dependencia en la madera y es uno de los recursos más difíciles de obtener, una de mis soluciones que estuve viendo fue de aserraderos. Los aldeanos obtienen la madera más rápido y los árboles duran más, igualmente parecida a orfebre. Y de hecho estas dos cartas de las que estoy usando en mi baraja actualmente, que sirven para nosotros obtener mayor cantidad y velocidad sin depender de lo que es las cabañitas. Entonces, ¿para qué te sirve esto? La combinación aserraderos más lo que es el tratado de Roskilde, creo que Roskilde, que te aumenta lo que es la velocidad de construcción de las picas y te aumenta lo que es la velocidad de movimiento de las picas, hace que la combinación de aserraderos más el tratado te dé un flujo constante de picas más rápidas, porque como ya hemos interiorizado en otro momento, la pica es lo que es el piquero más rápido del juego y a su vez el mejor, y hace que el aserradero te produzca más velocidad y más cantidad. Entonces eso se traduce a más cantidad de lo que es piqueros en la partida, y eso te ayuda efectivamente a un rush arcaico inicial. Este rush te permite atacar rápidamente a tanto a caballo como a asediar, y te permite tener un flujo constante de tropas, que eso es esencial para ganar cualquier tipo de partida. Entonces, lo que es
el aserradero más el tratado es una combinación ideal si quieres jugar con Suecia. Ahora, en términos de rentabilidad, herraje solo te sirve en partidas a donde tú sepas que puedes dejar tus cabañas seguras sin que te ataquen. Partidas 3 contra 3, 4 contra 4 que normalmente no se rushea. Orfebre siempre que juegues 1 contra 1 o 2 contra 2. Porque normalmente vas a necesitar recolección, vas a necesitar cantidad y vas a necesitar diversificación y flexibilidad. Orfebre es una carta superior a herrajes. Ahora, siguiendo con la equivalencia de cartas para mantener lo que es mayor interiorización sobre lo que es estrategias, vamos a calcular otra. 8 piqueros más 3 Lansknets. 3 Lansknets es un tipo mercenario que equivale a 250 de oro por cada uno. Hace que este envío equivalga aproximadamente 750, pero por 3 Lansknets ocupas 270 de comida, lo cual en papel es rentable. Ahora, ¿por qué sigo con esto? Es porque yo he estado tratando de hacer algunas combinaciones para conseguir el mayor rendimiento de lo que es los suecos, y me he dado cuenta que el envío de 8 piqueros probablemente sea uno de los mejores envíos que tienen los suecos. 8 piqueros no solo te permite mantener lo que es una velocidad bastante interesante y un asedio poderoso frente a lo que es los edificios, sino que es la diversificación de las tropas. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando, flexibilidad. La flexibilidad siempre en los juegos de estrategia es los principales focos en los que te debes de distinguir en una partida. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Porque con el piquero, al nosotros tener 8, no sufrimos lo que sufrimos con el Lansknecht. Aunque ellos tengan más vida, más daño, tengan un bonus especial con una habilidad y tengan un asedio, aunque muy bueno, inferior a los 8 piqueros, siguen siendo 3. Entonces, a nosotros se nos muere uno, no perdemos tanto. Si se nos muere otro piquero, no perdemos tanto. Ahora, si se nos muere un Lansknecht, sí perdemos mucho. Si se nos muere otro más, directamente no tenemos nada. Y esa es la diferencia entre por qué tener muchos piqueros es mejor que tener pocos Lansknecht. Y es circunstancial. Por ejemplo, con el movimiento de ataque, que hace que todas las unidades ataquen a la tropa más cercana, hace que la mayoría, por ejemplo, de mosqueteros en partidas 1 contra 1, al hacer el movimiento, ataque a pocas, no a muchas. Entonces, por norma, siempre se te van a morir los de la línea del frente, o 2 o 3 que sean medio fuertes, pero que estén lo más cercano a las tropas. Entonces, que se te muera, por ejemplo, esto no es lo mismo a que te quede esto. Y volvemos al mismo caso, que se te mueran 2, así que te quede uno no sea tan bueno como que te queden 26 piqueros. Entonces, el Lansknecht no es una carta que yo recomiendo, sinceramente. Ahora, una carta que sí recomiendo, que es una que de hecho estoy usando ahora para hacer el video de yo versus la IA3, es la carta de lo que es los Brigadier Irlandés. Ahora, ¿por qué recomiendo la carta Brigadier Irlandés frente a otras cartas que a lo mejor en tercera podrían ser más relevantes en lo que es a su rentabilidad? Me explico. Cada Brigadier Irlandés equivale a 100 de oro. Esta carta por 450 te da 9. Básicamente te llevas el doble por un poco menos de la mitad de la cantidad necesaria para tener lo que es los Brigadier Irlandés. Ahora, quiero compararlo con los Carolinos, que es la tropa más asemejante. El Brigadier Irlandés es un tipo mosquetero accesible. De hecho, creo que lo mismo dice en la descripción ahora que lo estoy recordando. Entonces, ¿qué lo hace tan diferente unos a otros? ¿Y por qué esta carta es sencillamente una de las mejores que tienen los suecos? A lo que es al iniciar un push para nosotros jugar una partida mucho más ofensiva, y como esta carta puede ser probablemente una de las mejores que tienen los suecos.
Los carolinos, como ustedes pueden ver, tienen 150 de vida. De por sí ya pierde frente a lo que es el brigadier irlandés. Ahora, en 1 contra 1, incluso con la velocidad de disparo, tengo entendido que pierde el brigadier irlandés. Ahora, en cuerpo a cuerpo, sencillamente es muy superior lo que es al carolino. Como ustedes pueden ver, tiene un porcentaje de 40% de reducción de daño. Y más daño frente a lo que es el cuerpo a cuerpo del mismo carolino, con su reducción de daño a lo que es la infantería ligera. Entonces, los brigadier viene bien para atacar a todo lo que es pica caballería en el cuerpo a cuerpo y mantener un buen conflicto, un buen ataque. Porque podemos entrar, por ejemplo, con los caballos y no salir tan dañados gracias al 40% de reducción de daño. Esa reducción de daño no lo tienen los carolinos, tienen solo un 20%. Sí disparan más rápido y pueden en teoría llegar a ser más rentables por lo que es el hit and run frente a lo que es las caballerías, pero aún así no es rentable en un largo plazo. Creo que eso es lo que quiero destacar. Sin contar que cada carolino equivale a 65 de comida y 40 de oro. Entonces, en lo que es en estos 5 carolinos, encontramos que hay 40, 80, 160, 200 de oro y mucho más de comida. 70, 140 y de 140, 205 si no mal estoy de comida y 200 de madera, digo de oro. Entonces ya hay 400 de recursos diversificados. En cambio con los brigadier irlandés con 450 te llevan 9. Creo que eso ejemplifica mejor lo que quiero decir. Por 400 te llevas 5, por 450 te llevan 9. Y con más cantidad y con mejor estadística y es mercenario y con una mejor reducción. Entonces, brigadier irlandés es una carta que yo considero obligatoria en tu baraja. En especial si juegas 1 contra 1. Pica más brigadier es igual a una combinación muy eficaz al inicio de la partida. Miren el push que puedes hacer simplemente con 2 envíos. Pasas con el primer envío de colono, brigadier, pica, y ya tienes un push inicial muy versátil. Bueno contra lo que es la caballería y la infantería ligera, y tiene una buena reducción de daño. Es versátil, tiene buen daño, muy buen daño, tiene 25 de daño, el carolino tiene 19, y el piquero es bueno asediando. Y todo esto por 450 de oro. Entonces es muy rentable. Ahora, una vez ya subes a lo que es la tercera edad, tenemos ya lo que es la última parte del video, que son ya simplemente combinaciones más estacionales. Como ustedes pudieron ver, acabamos de analizar lo que es la segunda edad y la más importante de los suecos, ya que dependiendo de la segunda edad depende todo lo demás en la partida. Los suecos brillan en segunda edad. Creo que es el principal factor del por qué yo considero a los suecos una facción ofensiva al 100%. Tiene cartas que son muy buenas en cuanto a números y tiene otras cartas que pueden proporcionarte una buena estabilidad a lo que es largo plazo, como la tercera y cuarta edad. Si tú mantienes una mayor cantidad de recolección de oro y a una mayor velocidad, en algún punto tu contrincante va a perder su cantidad de minas y tú vas a mantener una mayor rentabilidad, sin depender de la madera y la casita, que estos sí te lo pueden destruir. Entonces es un dato a considerar. En segunda edad, como ustedes pueden ver, gracias a lo que es la bonificación de la civilización, que reduce el costo de todas las unidades tipo mercenarios, encontramos algunas equivalencias que podemos nosotros claramente analizar y por supuesto comparar. Haciendo un poquito aquí de estructuras y mejorando las tropas, vamos a la primera equivalencia. 5 capelitas comparados con los 7 jinetes negros por un valor de 900 de oro. Volvemos a una de las comparaciones
probablemente más importantes, porque nosotros cuando estamos con los suecos, alemanes, holandeses, tendemos a utilizar mucho lo que es los mercenarios y no valoramos a lo que es nuestras tropas predominantes en la metrópoli, que creo que es uno de los mayores errores que hay a la hora de enfrentar las partidas. Y creo que por esos mismos errores son los que se cometen bastantes pérdidas. Así que vamos a comparar ahora lo que es la capelita con los 7 jinetes negros. Por 900 de oro te llevas 7 jinetes negros. Ahora cuando ya salgan vamos a verlo y ejemplificar el valor para calcular la rentabilidad que tienen los jinetes negros frente a los acapelita. Pero solo por esperar vamos a analizar un poco la estadística base del acapelita. El acapelita, como nosotros podemos observar, tiene la cantidad de 250 para hacer un redondeo de la cantidad de vida frente a un 24 de daño a distancia con 1 a lo que es el área de ataque. El jinete negro tiene el doble de lo que es la vida y tiene aproximadamente también el doble de lo que es en el daño. Tiene menos lo que es asedio. Imagino que tiene mejor daño cuerpo a cuerpo. No, de hecho no. El acapelita tiene mejor daño cuerpo a cuerpo, incluso con los bonus específicamente que reducen algunas cositas frente al jinete negro. Pero, ¿qué podemos decir sobre los jinetes? El jinete negro es una tropa que vale 270 de oro. Entonces 250, aquí ya habría 1000. Bueno, está bien. Básicamente te está dando lo que es el doble de cantidad por un poquito menos de lo que es la rentabilidad. O sea, te da la mitad del costo y te da el doble de tropa. Siento que también los jinetes negros podría ser un obligatorio bajo esta circunstancia. Pero vuelvo y repito, si estás en tercera edad, tienes 900 de oro, a lo mejor te convendría más sacar cañones. O a lo mejor te convendría más invertir en Jaegers, que te dan 10. Porque lo que es los jinetes negros está bien, es una tropa muy poderosa, pero no hace la diferencia en la capelita con el jinete negro. Gracias a lo que es el daño en área. Sí tiene un poquito menos de rango, pero si podemos analizar un poquito más a lo que es general, el jinete negro te cuesta mucho recurso. Es una tropa que ejerce el papel de lo que es la caballería ligera. Y realmente el papel de caballería ligera es simplemente ser hit and run, básicamente. Así que yo, en la mayoría de casos, a menos que juegue mercenario, les diría que ocupen más la de la capelita frente al jinete negro. Porque si tú quieres los jinetes negros, no los quieres usar una vez, los quieres usar reiteradas veces. Y teniendo en cuenta que este equivale a 3 de población y equivale a bastante de oro, solo en 4 ya tienen más de 1000. En la capelita, con sí, el doble, o sea, menos del doble de estadísticas frente a lo que es el jinete negro, pero con una de población menos, tiende a ser una tropa que, según yo, la considero más versátil en términos costo-beneficio en rasgo general, en el largo plazo, ¿no? Porque esta es una tropa que lo puedes conseguir en cualquier momento de la partida con un punto de envío de la metrópoli, pero lo que el jinete negro requiere tanto 1000 de oro prácticamente y solo son 7. Son muy buenos, es cierto, son muy buenos, lo usaría siempre y cuando yo juegue mercenario, pero en el resto de casos considero que puede haber cartas un tanto mejores, como por ejemplo lo puede ser el mismo oro, puede ser, no sé, los cañoncitos, 2 cañones, puede estar más interesante que los jinetes negros, porque los jinetes siempre los vas a poder conseguir en forma de capelita y con menos cantidad de recursos. Entonces, bueno, puede estar bien, pero tampoco no la considero una tropa obligatoria, siempre y cuando juegues a mercenarios. En segunda edad sí te considero un obligatorio un brigadier,
un brigadier porque te ocupa un papel que te debería de ocupar el carolino, pero te lo ocupa mucho mejor. Es el doble y tiene todo mejor, básicamente. Entonces, no lo considero una tropa que pueda ser muy jodida de igualar. En cuanto a falconetes y cañones, hoy día tuve un comentario en el video que hice de los suecos en el anterior de introducción, que hablaba mucho sobre lo que es la rentabilidad de los cañones de cuero frente al de los falconetes. Como nosotros pudimos interiorizar en el video anterior, encontramos que el cañón de cuero tiende a tener mayor movilidad y eficiencia al marcar conflictos frente al falconete, ya que el falconete ocupa más población, es más caro, pero de igual manera puede serte más rentable a lo que es un largo plazo. Aún así, comparemos un poquito las estadísticas del cañón de cuero con lo que es el falconete para que nosotros podamos ver de buena forma cuál tiende a ser mejor. Para ejemplificar un poco, los cañoncitos de cuero te dan 3 y sin necesidad de lo que es una cantidad específica de dinero como lo es los mercenarios. El falconete lo mismo, no requiere mucho más. En cambio, el cañón de cuero te ocupa 300 de comida y 100 de madera. El falconete te ocupa 400 de oro y 100 de madera. Términos rentabilidad, te renta más siempre el cañón de cuero porque la comida es más fácil que conseguir que el oro. Ocupa menos espacio, pero tiene más daño. Sin contar que este tiene más movilidad, pero a largas distancias el falconete termina siendo bastante mejor de hecho. En términos de daño, el falconete te equivale a básicamente el doble de uno de estos cañoncitos. Si tuviera que darles una recomendación, yo les diría que se fueran por el falconete. Por daño, rentabilidad de desplazamiento en laterales y lo que es en área de ataque y la distancia, que eso también juega un papel, yo le diría que el falconete tiende a tener más rentabilidad que los cañoncitos, pero estos no se quedan muy alejados de los falconetes. El cañón de cuero es probablemente uno de los mejores cañones y que de hecho lo vamos a ver en uno de los próximos videos que ya estoy planeando, que es cuál es el mejor cañón de Age of Empires 3. Y en este caso el cañón de cuero no está tan lejos, pero en la carta, en equivalencia, considero que el falconete es mejor, no muy superior, pero mejor. Y siguiendo con el flujo de las equivalencias, tenemos a lo que es el piquero suizo. El piquero suizo, ya para ir finalizando un poco lo que es todo esto de las equivalencias y lo que es las cartas, tendremos a los piqueros suizos que tienen una cantidad muy notable de lo que es su vida frente a lo que es a la pica y con un mayor asedio y mayor cuerpo a cuerpo. El piquero suizo es una carta interesante porque a mí, por ejemplo, con el holandés siempre la uso y siento que directamente es bastante mejor que lo que es el piquero normal y convencional. Un dato que quiero dejarles, solo como curiosidad, es que el piquero suizo se beneficia de la mejora de lo que es la iglesia con la velocidad de movimiento. Eso significa que si tú usas el tratado más lo que es el piquero suizo, obtienes a este piquero con 6 de velocidad, que recorre todo mucho más rápido y es sencillamente mucho mejor que el piquero normal, pero con la diferencia que te ocupa más oro. Entonces, siento que también el piquero suizo es una carta que te puede servir mucho en lo que es a su rentabilidad, porque aquí solo hay 600 entre estos 4, entonces hay 1200 en estos 8, y aquí te da 9 por 900. También va muy bien. Entonces, por esto dicho, el piquero suizo puede estar bien con combinación con el tratado. Los falconetes es mejor al cañón de cuero, el piquero es mejor a los lankenets, es mejor construir brigadier
frente a crear un batallón de carolinos al inicio de la partida, es mejor orfebre que lo que es los herrajes, y es mejor los guapitis frente a lo que es los cajones de alimentos. Ya les di estas recomendaciones de cartas, ya hemos visto lo que es las comparativas frente a los distintos tipos de unidades de lo que es los suecos. Y solo como tips final, para terminar el video, vengo a dejarles lo que es la comparativa de una de las cartas que me gusta mucho, pero que lamentablemente no tiene mucho peso en 1 contra 1, que es las reformas de Gronstadt. Esta carta hace que se te cambie a 2 de población el cañón de cuero. Pues tan interesante esta carta, porque el falconete no te cambia, si no mal estoy, ¿no? Cañón es pesado y los falconetes ocupan una vacante menos. Parece que los falconetes ocupan 5. No estoy muy seguro, pero parece que sí. Parece que ocupan 5. De igual manera, te ocupan menos 1 de población y los falconetes a 2. Entonces, con esto dicho, el falconete y los cañones de cuero, al menos en tratado, están muy rotos con los suecos. Ahora, como mención honorífica, quiero decir que los aliados de Habsburgo, que son unos mosqueteros veteranos en cuarta, que sí, bueno, cañones mosqueteros veteranos no son muy buenos, en cuarta edad, te dan 25 por lo que es 900 de oro, pero, quiero decir esto, pero no te ocupan población. Entonces, si yo dejo, como por ejemplo, no sé, aquí harta tropa. A ver, déjenme un poquito acelerar este proceso y que se me cree lo antes posible lo que es las casitas y todo eso. Ay, no alcanzo. Ahí está. Al 180 de población y no se me subió, y aún así tengo los mosqueteros del norte veteranos. Que bueno, pueden estar interesantes, tienen un poquito menos de vida, es cierto, frente a lo que los mosqueteros y los brigadier, pero tienen un daño muy bueno y un alcance interesante. Sin contar que son 25 por 900 y que no te ocupa población. Entonces puede estar muy interesante lo que es un fast industrial y ocupar 25 de Habsburgo más la mejor carta de los suecos, a mi parecer, que es la de cuarta, que te da 2 falconetes y 2 culebrinas. Esta carta es brutal. Brutal esta carta. Es una de las mejores que yo he visto. Y que te permite tener lo que es la potencia de los falconetes más las culebrinas. En partidas 1 contra 1 se nota mucho lo que es esta carta, porque en momentos en el que tú no tienes muchos recursos, si nos ponemos a calcular, esta es una carta que te está dando 1600 de oro y 400 de madera en cañones. Entonces es una carta muy poderosa. Y como menciones honoríficas, los aliados de Vasa pierden frente a los aliados de Wichterback, porque esta es infinita. Los Jaeger son esenciales para lo que es el enfrentamiento contra guerrilleros, gracias a lo que es la carta de Savonia, que los mejora y le baja lo que es a madera un poquito lo que es el coste, que ahí ya entra lo que es aserraderos o construcciones frugales, que esta la considero muy buena en equipo, pero en 1 contra 1 tienes que priorizar aserraderos. Y en el caso de lo que es granaderos gigantes, yo lo recomiendo siempre que juegues a tratado o en equipo, ya que es un mosquetero que tiene daño en expansión, es un granadero mezclado con un mosquetero. Aún así considero que el carolino con todas sus cartas es mejor. Un buen mosquetero, o sea, un buen granadero con todas sus cartas de mejora a infantería pesada, más las cartas y la mejora del arsenal, termina siendo a lo mejor más barato y más rentable que el granadero gigante, así que no lo considero como obligatorio, lo considero una carta estacional. Y los aliados de Wichterback la considero una variante a lo que es los acapelitas. Siento que con esta carta tienes por 900 de oro 8 de estas Chevalier, que son las caballerías de los franceses, que también lo tienen los alemanes, que es una caballería que es muy parecida a lo que es el dragón,
pero con una mejora muy potente. Entonces, si no quieres la capelita, que es raro que no lo quieras porque es de hecho de las mejores caballerías de todo Age of Empires 3, tienes la variante infinita de Wilsterback que puede proporcionarte un papel similar. Y con esto dicho, hemos finalizado el video con todas las variantes esenciales para entender a los suecos en cartas y en aperturas, más unos consejos en lo personal. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima.